Bueno, hoy vamos a comenzar con un nuevo video y ahora lo que voy a hacer es dejar de lado tantito la R15 que se está haciendo el detallado y bueno, toda la restauración de la pintura porque como saben yo estoy trabajando ahorita solo, entonces cada vez que la necesito mover me cuesta mucho porque pues obviamente está pesada, ¿vale? Entonces lo que voy a hacer es hacer o fabricar una estructura que me ayude a levantarlas y poderlas mover un poco para poder así trabajar en suspensión delantera, trasera y bueno, en general poderla desarmar más fácil, ¿sale? Entonces ahorita les voy a mostrar cómo la tengo y en el pizarrón les voy a mostrar cómo es lo que quiero hacer, ¿sale? Bueno, entonces yo ya había construido este banquito que lo utilizo para subirlas, pero obviamente lo estaba haciendo para la que es nuestra o la mía del canal, pero para eso quedó perfecto. Para esto creo que quedó un poco inestable, pero ya después vamos a tratar de hacerle una segunda versión para que quede mejor. Entonces lo que les digo, en el video pasado se quitó la llanta, rin, basculante, toda esta parte trasera para poderlo pintar. De hecho pues ya está. Ahora necesito, antes de volver a montar toda la parte trasera, pues trabajar en el yugo, en la suspensión delantera, hay que hacerle un cambio de retén y bueno, en general todo su servicio y la llanta. Entonces obviamente así pues queda muy inestable, ¿vale? Se mueve mucho y aparte necesitaría mucho peso para que se levante en la parte de atrás. Entonces quiero hacer la estructura que con un polipasto me permita subirla y poder trabajar en las dos partes al mismo tiempo. Entonces déjenme les enseño qué es lo que quiero hacer. Entonces esta es la medida que quiero más o menos y esta es la forma. Obviamente este es según yo es un corte transversal y bueno, es un largo y hacer dos como estructuritas, van a ser dos por estas para que sean lo que sería esta y esta va a ser por dos. ¿Vale? Entonces quiero que todo mida 1.70 y bueno, más que van a ser como 3.8 porque el material que tengo es de 1 pulgada y media, ¿sale? Que representa 3.8 centímetros. Entonces para los 1.70 tengo que cortar dos de 1.65, que vamos a poner aquí 1.65, bueno es 0.6 o algo así, es por dos piezas. ¿Vale? Entonces va a ser de 50 centímetros y va a ser dos piezas también. Estos, bueno, ahorita ya en cuanto tengamos estos ya lo medimos, pero de ese van a ser, vamos a ponerle aquí interrogación por 4, porque son aquí dos y dos arriba, ¿vale? Entonces vamos a hacer así y bueno, que va a quedar aquí, ese lo podemos dejar también, ahorita lo vamos a dejar de 80 por 1. Ok, sale. Entonces va a depender también de lo que necesitemos. Lo podemos ahorita dejar así, a lo mejor en otro proyecto lo podemos dejar con 90, 1 metro, bueno, ya dependiendo de lo que se necesite, ¿va? Y bueno, ahorita esta estructura es la básica para poder sacar ese proyecto lo antes posible y posteriormente vamos a ver la forma de que una vez arriba, podamos detenerlo y que quede la moto detenida, ¿vale? Y que podamos quitar el polipasto y bueno, si necesitamos en otro lugar, lo podamos aprovechar, ¿vale? Entonces pues vamos a hacer el corte del material y bueno, ahorita vemos qué onda. Mientras les voy a mostrar las llantas que compré y el polipasto que compré. Bueno, ok, estas son las llantas que compré, miden 8 centímetros, aunque aquí no entiendo por qué dice rodaja de hule giratoria y freno de 2,5 pulgadas, ¿sale? De 63.5, y ahorita lo medí así, de aquí a aquí tiene 8 centímetros, ¿sale? Pero bueno, entonces estas son las que se van a usar, se compraron 2 de freno y 2 sin freno, ¿vale? Y bueno, el polipasto es la cereza del pastel, vamos a abrirlo, lo acabo de pedir. Y bueno, aquí trae un instructivo que pues obviamente no vamos a leer. Y bueno, ya viene aquí todo el pasto, que es de 1 tonelada, soporta 1 tonelada. Para lo que quiero con las motos creo que es más que suficiente. Y los motores de los bochos que utilizo, creo que es suficiente, ¿vale? Entonces va así y bueno, ahorita vemos qué onda con esto, ¿vale? Pero aquí está. Con su gancho, el gancho para ponerlo arriba y su cadena para jalar y esta para alzar.
Bueno, ok, ya tengo todas las piezas cortadas, los largueros, las patas, la base de arriba y los ángulos de 45 grados para que tengan un soporte y no se abra la parte baja, ¿vale? Entonces, ahorita les voy a acomodar y vamos a ir viendo cómo va a quedar esto. Bueno, entonces esta es la forma básica. Aquí serían las patas obviamente así para que quedara bien y ahí quedaría, ¿sale? Aquí quedaría la moto en medio y el polipasto también en medio, ahí colgado para poder jalar y poder alzar la moto de allá. Bueno, en cualquier moto que tengamos que trabajar, pero lo que estoy viendo es de que me faltaron dos refuerzos como estos de 45 para metérselo uno ahí y el otro acá para que no se vaya a abrir o no tenga forma de abrirse. El problema es que creo que hice mal mis cuentas y no me sobró material suficiente, me quedó ese pedacito, pero pues obviamente no es suficiente. Necesito conseguir, son por lo menos 50 centímetros porque cada uno quedó de 24 centímetros, entonces ahí voy a hacerlo de 24 igual para que queden uno y uno y ya podríamos empezar a soldar, pero desafortunadamente no encontré eso. Bueno, me faltó, entonces déjenme, voy a tratar de conseguirlo en una herrería o algo así porque si lo compro no me venden menos de los 3 metros, ¿sale? Entonces déjenme, voy a tratar de conseguir eso. Bueno, ok, entonces acabo de conseguir ese pedazo de tubular, aunque no es el mismo calibre, lo único que quiero es que no se abra la parte de abajo, ¿sale? Eso me va a ayudar mucho. Ahora va a salir hacia arriba y le voy a meter ese redondo adentro para que haga como para atorarlo, ¿sale? Entonces ese está de 1.5 también, vamos a tener que cortar un poquito más hasta que entre para poderlo meter al tubo, ¿sale? Pero bueno, eso es lo de menos. Entonces así es como quedaría la estructura final. Ya les digo, con las patas al revés, pero bueno, así es como debe de ser. Y ya nada más vamos a buscar cómo vamos a anclar aquí lo que es el polipasto, ¿vale? Pero yo supongo que con un aro o algo le voy a meter ahí, pero vamos a ver con qué. Bueno, aquí trae como una costura y vamos a quitarle eso, a ver si con eso ya entra. Bueno, ya después de como 4 o 5 cortes que le hice, ya entra el tubo cuadrado aquí. Así es como lo quiero para que en esta parte de aquí recargue la parte más alta del soporte. Sale prácticamente, fue esto lo que se redujo, casi también entra aquí perfectamente. ¿Vale? Entonces ahorita nada más vamos a soldar toda esta parte y le vamos a dar una pequeña lijada para que pueda entrar perfectamente en el otro tubo. Y sería exactamente hacer lo mismo con este. Bueno, ya tengo esos pedacitos de tubo, ya entran perfectamente en el de 1.5, en el PTR. Y bueno, como les dije que quiero hacerlo, que se pueda desarmar las partes de arriba, las que van a ir acá en el polipasto. Vamos a ponerle una pequeña tapita para que no estén así, una tapita aquí, una tapita del otro lado para poder sacar otro pedazo de solera que va a ir atornillada y soldada de este lado. De algún lado va a ir soldado y del otro lado va atornillado, los dos atornillados, ya depende de cómo vaya quedando, pero hay que ponerle esas tapitas y bueno, ahorita vamos a ver lo que sigue. Bueno, ok, ya tengo lo que es la parte superior, ya nada más vamos a meterle estos para que entren en los tubos largueros y no se mueva así o por lo menos no tenga ningún juego o lo menos de juego. Y ya están escuadrados, los vamos a dejar al más a ras así y dejándole 1 milímetro en esta parte de aquí para que caiga así y de este igualado igual, ¿vale? Entonces ya nada más vamos a soldar para ver cómo van a quedar en la estructura.
Bueno, entonces sí, ya tengo listo esto, ya marqué las diagonales para hacer hoyo ahí, hoyo ahí, hoyo acá, hoyo acá, hoyo acá, igual acá, atravesado con un pedacito de solera para que se atornille de los dos lados, para que te digo, no tenga este movimiento las patas. Pero lo que voy a hacer yo creo es ponerle unos puntitos de soldadura ahí para que ya no se me mueva. Ya está perfectamente 80 acá arriba y 80 acá abajo, entonces es para que no se mueva. Y ya nada más cortamos los pedazos de solera que vayan a quedar ahí y los atornillamos, le hacemos sus hoyos. Bueno, entonces las soleras las acabo de juntar para hacerles el hoyo y queden exactamente igual. La verdad es que lo saqué al tantiómetro digital porque está medio complicado sacarle las mitades por la diagonal que tiene. Pero bueno, no importa, el chiste es nada más para que se agarre y hacerle los hoyos. Perforamos aquí, lo llevamos a la estructura para ya hacerle los otros hoyos. Bueno, entonces ahorita toca ya soldar lo que son las patas. Esta ya está a la mitad, está escuadrada con las magnéticas y vamos a soldar unos puntos primero. Así, y la volteamos. Así. Y ahora ya nada más le vamos a meter sus escuadras, estas escuadras, para que tenga fuerza a donde den una y la otra. La otra. Listo, del otro lado. Ya quedó lista la estructura básica. Ya está con sus tornillos. Obviamente hay que darle acabado, rematarle las puntas para luego no cortarnos. Y parece que sí aguanta. ¿Vale? Entonces podemos hacer ejercicio. Y creo que va a sostener pues las motos. No, ahorita no creo poner más de 300 kilos en esto. Ya estoy exagerando con los 300 kilos. Entonces al parecer quedó. Ya nada más faltarían las ruedas. Bueno, ok, entonces ya está terminado. Ahorita, como les decía, no va a estar detallado, no va a estar pintado porque lo necesito para terminar el proyecto de la R15 que se está restaurando. Y como pueden ver, quedó pues muy centrado horizontalmente. Creo que quedó muy bien. Ese gancho es provisional porque ahorita, pues como les dije, no me puedo tardar. Ya necesito terminar esto. Y bueno, ahí está el polipasto ya colgado, ya perfectamente y funcional. Entonces si yo bajo, baja, está subiendo, no, está bajando y al revés. ¿Vale? Entonces pues ahorita voy a ver cómo vamos a acomodar esto. Estaba viendo que con esta, pero siento que está muy no va a aguantar el peso, ¿sale? Lo mejor será que compre cinta para cinturón de seguridad y hacerle algunas adecuaciones para que se pueda agarrar de esta manera, ¿vale? Entonces, pero bueno, el primer objetivo ya está hecho.
Bueno, ok, estaba tratando de levantar, como vieron, con esta slinga, o pues sí, ¿cómo se le llama? La moto, pero siento que se movía mucho hacia acá y como que se tensaba demasiado, como que no es suficiente, ¿sale? Entonces lo que voy a hacer, y lo que hice más bien, fue conseguir este nivelador de carga, que normalmente lo usan para los motores cuando lo sacan, y creo que me costó muy barato aquí en esto, que bueno, yo estoy grabando esto el 5 de julio y ya trae la etiqueta del 16 al 21 del Prime Day, pero bueno, me costó 583 pesos ya con el envío. Es de 700 kilos, 750 kilos de peso que aguanta, y bueno, lo vamos a ver para ver si funciona con este mejor, para poder levantar las motos y nivelarlas. Bueno, como ven, ya la logré subir con el nivelador. Obviamente se ve así, pero la moto queda un poquito más horizontal, ¿vale? Entonces lo que voy a hacer también posteriormente, obviamente arreglarle aquí, porque ese gancho no me gustó. Le puse la de slinga para que pudiera tener un poquito más de fuerza, y lo voy a subir 1 metro más por lo menos, para que esto quede más arriba y poder subir un poquito más la moto y nos quede más a la vista, no tan abajo, porque estamos trabajando más agachado. Si la podemos subir un poco más, podríamos subir así y trabajar más horizontal. Pues bueno, hasta aquí va a quedar este vídeo. Espero les haya gustado, que les haya servido de algo. Les digo, ya nada más, ya la pintura y detallado ya va a ser posteriormente. En este video ya no, porque necesito terminar. Y bueno, en general, espero que les haya gustado. Si fue así, por favor, déjenmelo saber con sus likes, con un comentario, compartiendo, y bueno, en sí, suscribiéndose al canal. Pues bueno, nos estamos viendo en otro próximo video. Bye. Bueno, entonces ahorita toca ya soldar lo que son las patas. Esta ya está a la mitad, está escuadrada con las magnéticas, y vamos a soldar unos puntos primero.